El Evangelio de Marcos es un libro de la Biblia sobre la vida de Jesús. La tradición más antigua y confiable nos dice que fue escrito por un hombre llamado Juan Marcos. Marcos no simplemente tomó al azar un montón de historias acerca de Jesús y las puso juntas. Él diseñó este libro para abordar algunas preguntas muy específicas acerca de si Jesús era o no el Mesías judío. Paremos ahí, porque este es un término con el que muchas personas, como yo, no están familiarizadas. El Mesías era una figura de un rey, en ocasiones llamada el Hijo de Dios, que Israel estaba esperando para venir y establecer un reino aquí en la tierra. En los tiempos de Jesús, Israel estaba ocupada por Roma. Muchos judíos estaban esperando que el Mesías viniera, expulsara a los romanos y gobernara como rey. Pero Jesús no expulsó a los romanos. De hecho, ellos lo mataron. Esto nos trae al punto exacto al que Marcos quería llegar en su libro. En la primera mitad, él se concentra en quién es Jesús. ¿Es él realmente el Mesías? En la segunda mitad, él aborda cómo Jesús se convirtió en el rey mesiánico. Justo en el medio del libro está una historia fundamental que une las dos mitades y en la que Jesús responde ambas preguntas. Ok, hablemos de la primera mitad del libro. ¿Quién es Jesús? Marcos deja muy claras sus creencias sobre Jesús desde el inicio del libro. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Una de las siguientes historias es de Jesús siendo bautizado. La voz de Dios anuncia desde el cielo: "Este es mi Hijo". No podría ser más claro. Está presentando a Jesús como el Mesías. Sí, pero mientras lees la primera mitad de Marcos, notarás que algo realmente interesante comienza a suceder. Jesús anda sanando a todas estas personas y constantemente les dice que mantengan el secreto de quién es Él. Esto sucede muchas veces en el registro de Marcos. Esto es muy extraño. Sí, ¿por qué guardar el secreto? Recuerda, muchos judíos tenían muchas expectativas diferentes acerca de quién sería el Mesías y de lo que haría. Jesús no quiere que la gente malentienda lo que significa que Él es el Mesías de Israel. Entonces, con todo eso en mente, llegamos a la historia fundamental en el centro del libro, donde Jesús se aparta con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice lo que todo el mundo ha estado diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero luego sucede algo nuevo, porque Jesús comienza a explicarles cómo es que Él se convertiría en el rey mesiánico. No es lo que ellos esperaban. Él dice que sufrirá y morirá, y gobernará convirtiéndose en un siervo, o en sus propias palabras: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pedro se sobresalta al escuchar esto. Él reprende a Jesús porque no hay forma en que él dejará que Jesús muera. Jesús le responde: quítate de delante de mí, Satanás. Algo verdaderamente intenso. Realmente lo es, pero resalta lo importante que era para Jesús que sus discípulos entiendan quién Él realmente es. Y entonces, aquí en esta sección fundamental, Jesús trata de tener esta conversación con ellos en 3 diferentes ocasiones. Cada vez, ellos responden confusos y con miedo. Ok, esto nos lleva a la segunda mitad del libro, donde Marcos aborda la pregunta sobre cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Es la última semana de la vida de Jesús. Él va a Jerusalén, entra en conflicto con los líderes religiosos y es arrestado. Lo llevan a juicio como alguien que está pretendiendo ser el rey de los judíos. Hasta le dan una corona y una capa púrpura, como las de un rey, pero todo es un chiste cruel. Luego se burlan de él. Lo golpean y lo cuelgan de una cruz, donde muere. Es aquí, en esta escena crucial, donde nos encontramos con un nuevo personaje, Un soldado romano. quien de pronto comprende todo lo que está pasando. Él dice: ciertamente este es el Hijo de Dios. ¡Qué locura! Es un enemigo quien primero lo entiende todo, que el rey mesiánico de Israel es Jesús, el crucificado. Esa es la estructura del libro de Marcos. Pero el libro no termina con Jesús muerto en la cruz. No, al tercer día, unas mujeres van a visitar la tumba de Jesús y la encuentran vacía. Hay un ángel parado en ella que les instruye a que vayan y den las buenas noticias de que Jesús se levantó de entre los muertos. Pero en lugar de ello, ellas salen corriendo y no le dicen a nadie porque tienen miedo. Y así es como termina el libro. Lo cual es un final abrupto. Sí, es tan abrupto que escribas posteriores le agregaron un final que da cierre a la narración. Encontrarás que esa porción en tu Biblia tiene una nota al pie que indica que fue añadido mucho tiempo después. Pero Marcos es un narrador brillante. Él intencionalmente concluyó el libro de manera abrupta. A través de todo el libro, los discípulos han estado confundidos con el plan de Jesús de entregar su vida, con la historia en medio del libro y ahora con el final. Y es como si Marcos estuviera reconociendo cuán abrumadora es esta declaración de Jesús. Él quiere que tú, el lector, luches con ella por ti mismo.
¿Es este Jesús crucificado el Mesías que han estado esperando? Qué gusto saludar y darle la bienvenida a todos los que están participantes de nuestro tiempo de Reto Marcos, preparar el camino del Señor. Damos gracias a Dios por su vida, por su corazón, a usted que está siguiendo conectado con este tiempo, que está siguiendo cada uno de los momentos que hemos tenido. Hoy llegamos a nuestro día número 18 de este reto, que nos ha traído por un estudio apasionante algunos pequeños detalles, porque cuando uno empieza a estudiar la poderosa palabra del Señor, uno empieza a encontrar cosas tan preciosas que bendicen tanto la vida, que nos permiten que nuestra fe eche raíces profundas, nos permite que nuestra fe empiece a ser fortalecida, y eso es muy importante. El estudio de la palabra del Señor fortalece nuestra vida, nos limpia también, nos sana, nos restaura. La verdad de Cristo en nosotros nos hace libres de la esclavitud, de pensamientos que muchas veces hemos tenido, de ideas vagas de nuestra fe. Y esas ideas que no son ciertas completamente, muchas veces han torcido nuestro camino de la fe. Y no estamos con esto diciendo, no, tenemos la mayor revelación, no. Ese es lo que el Señor ha querido compartir con nosotros y lo abrazamos, y creo que ha sido un precioso tiempo. Le invitamos a que usted pueda, ojalá, compartir, envíenos un audio a través de nuestra línea habilitada, más 571-661-7992, de algo que Dios haya hecho en medio de este tiempo, de algo que usted haya aprendido, que esté aprendiendo, algo que usted está practicando a partir de esto, que es un acercamiento. Si ya nos dedicamos puntualmente a estudiar, pues vamos a tener mucho más, a tomar mucho más tiempo, pero lo que buscamos con esto es animarle, es mostrarle que podemos, que usted también puede estudiar, que podemos juntos estudiar la palabra del Señor, que si prestamos detalle a lo que encontramos ahí, vamos a tener una preciosa riqueza también para nosotros, y eso es lo que busca el Reto Marcos: preparar el camino del Señor en nuestras vidas, preparar el camino de Dios, y para prepararlo pues necesitamos acercarnos a su palabra y recibir de su palabra lo que Él tiene para nuestras vidas y para nuestros corazones. Y de esta forma vamos creciendo, de esta manera vamos siendo fortalecidos. Quiero invitarle para que podamos orar y agradecer al Señor porque nos permite estar conectados, porque ha provisto los recursos de todas formas del cielo, también los recursos que necesitamos para poder conectarnos. A usted le ha provisto también de tiempo, y hemos ido juntos creciendo y avanzando. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo precioso que nos está regalando. Señor, gracias por enseñarnos de una forma tan preciosa a través de tu palabra. Primeramente lo digo por mí, pero también lo digo por los que están ahí, porque a medida que estudiamos, aprendemos. Señor, he estado en este proceso aprendiendo cosas tan lindas, tan preciosas, y no solo aprendiéndolas, sino aplicándolas a nuestra vida. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, por traer revelación a nosotros, por enseñarnos lo que está delante de nosotros. Gracias, Señor, porque está sucediendo como hacías con tus discípulos cuando estabas acá en la tierra. Les estás enseñando, estás formando en ellos, y eso estás haciendo con nosotros de una forma linda, de una forma preciosa. Señor, oro para que en medio de este preparar el camino, Señor, nuestra fe siga siendo fortalecida, se disipen los miedos, los temores, las angustias, pero también, Señor, que seamos corregidos en las prácticas erróneas que tenemos de cristianos, en las formas, Señor, que no te agradan. Ayúdanos, Señor.
pero manténnos humildes siempre, que a medida que recibimos más de ti, Señor, podamos entender que nos vas a seguir enseñando, que podremos volver a leer Marcos y aprender cosas mayores y mejores, que eso traerá fortaleza a nuestras vidas y a nuestros corazones, traerá dirección. Señor, gracias porque tu palabra nos libera, tu palabra nos sana, tu palabra nos fortalece. Gracias damos, Señor, por la oportunidad de aprender, Señor, de ser ministrados y de ser bendecidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy llegamos a nuestro día número 18, como lo hemos comentado en medio de este estudio del reto Marcos. Gracias a los que han estado también en el canal siguiéndonos, toda la información, todos los detalles, todo lo que hemos estado compartiendo, todo lo que hemos estado desarrollando y haciendo. Y hoy, en el día 18 de este reto, llegamos al capítulo número 13. Vamos a estar durante este día leyendo y reflexionando del versículo 1 hasta el versículo 23. Ese va a ser nuestro tiempo de lectura, del 1 al 23. Hoy de pronto es menos la cantidad de versículos que vamos a estar mirando, pero es importante que podamos tener este tiempo porque lo que aquí encontramos es algo de mucho cuidado, ¿sí? En este capítulo vamos a estar en dos entregas que son importantes y es el llamado que le hacemos. Tómese el tiempo, léalo una y otra vez, entienda lo que el Señor nos está dejando acá. Y hoy vamos a tomar del capítulo 13, versículos del 3 al 23. Quiero que vaya conmigo a la poderosa palabra del Señor, Evangelio de Marcos, capítulo 13, y podamos leer lo que dice. Dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Ojo, esto, perdónenme que me detenga en la lectura, léalo con detenimiento y vamos a ir entendiendo. Dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Pero mirad vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Ahí escriba amén. Y esto es precioso, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Verso 12 dice: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta
donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de los que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún, mire esta advertencia, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos das hoy de recibir tu preciosa y poderosa palabra. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, nos fortaleces y nos ayudas, y traes fortaleza, bendición a nuestras vidas. Habla a nosotros como tú lo sabes hacer. Direcciona nuestras vidas y nuestros corazones. Te agradecemos la bondad, el favor y la misericordia que estás teniendo para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito a que tome este título para el capítulo número 13. El que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin. Este capítulo 13 es bien interesante y es importante lo que encontramos aquí, porque es un capítulo que nos habla sobre la escatología o sobre los acontecimientos del último tiempo. ¿Sí? Es un discurso que nos muestra el Señor, pero en lo que basa el discurso es una ética donde el Señor no esconde nada, donde el Señor es honesto con sus discípulos y con nosotros también. Y Marcos recoge de una forma interesante las palabras del Señor que están dadas por advertencias que da. Hemos encontrado advertencias, hablando de hechos puntuales, de cosas que van a suceder, hablando y explicando por qué han sucedido cosas, como en la época de Noé, cuando los días fueron acortados, a causa de que, ¿por qué se hace? ¿Sí? Y eso es lo precioso de nuestro Dios. O sea, el Señor no esconde el por qué hace las cosas, sino nosotros no siendo o no requiriendo eso, porque pues Él es Dios. Él se toma el tiempo de una forma didáctica de explicarnos las cosas para que lo tengamos claro. Hay un término que es el mismo que el Señor utiliza para llamar a Abraham, pero también para llamarnos a nosotros. Dios le dice a Abraham y lo reconoce como su amigo. Y a nosotros también, ¿sí? Y hay una parte, dice, ya no los llamo solo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino los he llamado amigos.
los llamo cercanos, porque las cosas que oí de mi padre, imagínate eso tan lindo que nos presenta, lo que oí de mi padre se lo he dado a conocer a ustedes de una forma íntegra. ¿Sí? El Señor no está aquí escondiéndonos cosas y por eso es tan importante entender la Escritura como una revelación ética genuina y sin escondrijos y sin tampoco llevarlo a usted a que se convierta en el gran investigador para conocer las cosas. Muchas veces este tema escatológico que se mira también en libros proféticos y también en el libro de Revelaciones o el Apocalipsis, para nosotros es algo que nos genera mucho resquemor y mucho temor. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que quitar de nuestra mente. El Apocalipsis no se escribe para generar en nosotros miedos. La escatología, lo que habla de los últimos tiempos, de lo que va a ocurrir, las profecías no existen para generar en usted miedo, temor, angustia, ni como que eso es el coco y como que eso no. La perspectiva desde la cual se desarrolla todo ese andamiaje es una perspectiva de confianza, de ética, de lealtad entre Dios y sus escogidos. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener muy claro, porque cuando nos adentramos a este tipo de temas, lo primero es que empieza a haber en nosotros como miedo. Uy, me va a pasar esto, va a pasar esto, va a venir esto. Y lo más importante es que el Señor nos prepara para eso. Nos dice, mira, va a pasar esto. O sea, eso es honesto. Eso es importante que tú y yo lo tengamos presente. El Señor no te está escondiendo cosas, no te está vedando cosas, no está dejando, no. Lo que sí hemos encontrado en Marcos es que para los que no están con el Señor, para muchos esto no va a ser tan entendible como para sus hijos, como para sus discípulos. Y esa es una diferenciación que tenemos que tener clara y por eso la invitación a que usted y yo nos esforcemos todo el tiempo, sigamos en este camino de ser discípulos, de no volver atrás, porque a usted y a mí es a los que el Señor les muestra las cosas. Por eso recalco el que el Señor dice, los he llamado amigos, no los llamo siervos. Entendemos que somos siervos los unos de los otros en el sentido de servir, pero el Señor, ¿cómo nos llama amigos? Dice, porque es que el siervo no sabe todo lo que hace su Señor. Usted no sabe todo lo que hace su jefe. Usted solo sabe lo que su jefe quiera comunicarle, pero de ahí para allá no sabemos más. Pero cuando estamos en un nivel relacional diferente, el Señor se acerca a nosotros y nos cuenta las cosas. Y eso es lo que empieza a pasar, porque lo primero que encontramos en este texto es una inquietud que nace en sus discípulos a causa de lo que el Señor está hablando. En el versículo 1 y 2, el Señor dice, cuando sale, sus discípulos le empiezan a hablar sobre temas arquitectónicos. Dice, mira qué piedras y qué edificios. Se habla de que Jerusalén era una ciudad bonita, ¿sí? Era una ciudad preciosa. La arquitectura, el templo, aunque el segundo templo, que es el que con el que se encuentra Jesús, no fue de la misma magnitud y grandeza del primero, pero se dice que era, o sea, agradable a la vista, o sea, cuando tú lo veías era algo imponente. Entonces Jesús es muy claro y proféticamente está hablando de lo que va a suceder en el futuro. Y dice, Jesús les dice, ¿ves estos grandes edificios? Le contesta a sus discípulos y le dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y está hablando de algo que va a suceder más adelante, cuando en la historia Tito el romano viene y destruye el templo buscando oro, que es lo que él quiere, ¿sí? Tiempo después. Entonces el Señor
antes de que eso suceda, antes de que venga eso, está hablando de lo que va a suceder. Y entonces eso inquieta a los discípulos. Y por eso en el verso 3, cuando él se sienta a orar, se sienta frente al monte de los olivos, ellos se acercan aparte y le preguntan. Mire quiénes son los que preguntan, no es la multitud la que pregunta, no son los seguidores los que preguntan, son sus discípulos, 4, Pedro, Jacobo, Juan y ahora se suma Andrés. Y ellos dicen, bueno, Señor, dinos cómo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y son dos preguntas que todos tenemos. Todos queremos saber, bueno, ¿cuándo va a empezar? ¿Cómo saber que ya estamos en los tiempos finales? ¿Cómo saber que ya está próxima tu venida? Y entonces el Señor Jesús comienza a responder y a decir, y es muy importante e impactante lo primero que él dice. Cuando les contesta, dice, mirad que nadie os engañe. Y esto es clave en la escatología, y esto es clave en los eventos proféticos, y esto es clave en todo lo que compete a los libros de profetas y de revelación, a todo esto. Tenemos que tener cuidado porque podemos ser engañados. Y el Señor dice, mirad que nadie os engañe. ¿Sí? No, es interesante esta figura porque el Señor habla del engaño como algo que se puede ver. ¿Sí? Y sí es verdad. ¿Cómo tú descubres que te engañaron? Con tus ojos. ¿Sí? Descubres porque miras, porque ves. Entonces el Señor, al dejar escritas todas las cosas, ¿sí? Porque la Biblia no no es un libro que, bueno, es que le falta y va a seguir escribiéndose. No, la palabra de Dios, lo que encontramos escrito en estos 66 libros, ya es lo que va a ocurrir. Entonces, para que no seas engañado, para que yo no sea engañado, en lugar de ir a buscar en otros canales, en otras personas, debo ir a la fuente original y es la palabra. Entonces, el primer llamado de atención escatológico que el Señor nos presenta es mirad que nadie los engañe. Ojo, abra el ojo, pilas. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mire esto tan precioso. Y mire lo que nosotros nos hemos perdido por estar escuchando lo que no debemos y por no remitirnos a la fuente. Ve a la fuente, acostúmbrate a remitir a la fuente. Puedes escuchar muchas cosas que hablan, que yo hablo, pero por eso de forma insistente siempre le digo, vaya a la fuente, vaya, confronte, porque yo me puedo equivocar. Sí, sigo siendo humano, mira, yo no estoy glorificado, no me han salido alitas, mi cuerpo no brilla, no, mi cuerpo no, todavía sigo en este camino y puedo errar. ¿Sí? Por eso es tan importante. Aquí el Señor está hablando de principios fundamentales. Dice, van a venir muchos en mi nombre que van a decir, yo soy el Cristo, yo tengo la verdad, yo tengo la última revelación, yo tengo esto. Venga, síganme a mí que yo sí soy. Pero que hay que tener cuidado porque dice engañarán a muchos. ¿Cuántos han sido engañados por personas que afirman tener la última revelación, por personas que afirman tener lo último de Dios, por personas que se autoproclaman como el Cristo, como aquellos que son los enviados, los últimos que tienen todo? Mire, una de las cosas que yo le invito a que usted tenga mucho cuidado cuando aún, si yo mismo digo, no, es que yo ya tengo la última revelación, no, ninguna persona tiene la última revelación, porque ¿eso qué quiere decir? Que entonces el Señor quedó corto en las cosas que dice.
La palabra quedó corta y fue necesario que esa persona naciera para que existiera realmente el entendimiento. No, la escritura tiene la particularidad que la Biblia se interpreta a sí misma. Por eso es un libro tan diferente. Y quiero tomarme un momento para que usted tenga claro eso. Cuando hablamos de que se interpreta a sí misma, es que yo me acerco y no, la palabra de Dios para mí empieza a tornarse vida y lo que yo recibo, esa revelación es como cuando tú no entiendes algo y de un momento a otro tú lo lees y lo entiendes, eso es lo que viene a mí. Viene un entendimiento de lo que dice la palabra del Señor y ese entendimiento lo entendemos como una revelación. Pero no puedo caer en decir, no, es que ya tengo la última revelación y esto es, no, es que Dios me dio a mí la revelación, no porque la palabra de Dios ya ha sido revelada. Cristo es el cumplimiento y la revelación de la palabra de Dios para el hombre. Y entonces lo que pasa después de Cristo y después de lo que encontramos en la palabra es que nosotros en nuestra oscuridad, entonces el Espíritu Santo obra y entonces cuando leemos la palabra la entendemos y es revelada a nuestras vidas. Pero eso no quiere decir que ya yo tengo la última revelación y ya el Señor me ha dado la nueva revelación. No, no, ahí ya está. Lo que pasa es que como hemos leído en Marcos, para algunos leyendo no entiendan, para que algunos leyendo no entiendan, para que otros no comprendan, pero a los que son sus discípulos les son dadas todas las cosas, a los que son los hijos, a los que son amigos del Señor, entendiendo amigos como esa relación de que el amigo confía en su amigo y le cuenta todas las cosas. Entonces lo mismo encontramos en la palabra. Dice, a muchos van a engañar. ¿Cuántas veces? Mire, cuando yo leía esto, yo decía, ¿por qué no leí eso antes? ¿Por qué tal vez caí en cosas? Porque aún a mi edad y con el camino que he recorrido, también me han engañado. Me han engañado, sí, y uno a veces se deja creer, se deja deslumbrar, y con esto no lo estoy llevando a que se vuelva escéptico, desconfiado. No, 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 no permita eso en su vida. No, no, yo no estoy promocionando el volvernos escépticos, desconfiados de todo. No, yo lo que le estoy diciendo es, haga lo que dice, mire, que mire, que no lo engañen, vaya a la palabra, ¿sí? Vaya, vamos a la palabra, busquemos, entendamos, Señor, háblanos, sí. Qué bonito la forma en la que Dios usa a las personas para hablar a mi vida, pero por eso es tan importante, vaya, mire que no lo engañen. Y entonces después el Señor dice más cuando oigáis de guerras y rumores de guerras. Estamos viviendo en tiempos así. Se hablan de guerras y de rumores de guerras. No os turbéis, mire, ¿sí? El Señor le dice, no se turbe. O sea, no se empiece a estresar. Ay, ya va a ser esto. No, no se turbe porque si usted se turba va a tomar malas decisiones. Y cuando una persona está turbada, está así como, mejor dicho, con estrés, con cosas, toma malas decisiones. Y lo primero que tenemos que hacer frente a eso es que no turbarnos. Porque es necesario que suceda, eso es necesario que suceda. El Señor dice, es que es necesario que sucedan, que hayan rumores de guerras, que se hable de eso. Pero, mire, pero aquí está la clave, aún no es el fin. O sea, escuchamos de rumores de guerras, de cosas, pero todavía no es el momento, todavía no ha llegado el fin. Eso es como una forma de entender lo que va a pasar. Y dice, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, nación contra nación. Nos habla no solo de por lo menos existe la nación como tal Colombia, sino también tenemos que entender nación contra naciones, personas contra personas.
¿sí? Se van a levantar. Y dice reino contra reino. Entonces hay reinos que se levantan, ¿sí? Este que quiere tomar posesión, que quiere ser, que quiere imponer una forma de pensar, una forma de organizar, una moneda, que quieren hacer muchas de estas cosas. Dice, y habrá terremotos en muchos lugares. ¿Han ocurrido terremotos? Tsunamis, todos estos eventos naturales que también ocurren. Y dice, y habrá hambres y alborotos, ¿sí? ¿Ha visto de hambres, de alborotos? Se habla de hambrunas en nuestra nación, en otras naciones. Se habla de alborotos, cosas que se empiezan, atentados, todas esas cosas. ¿Para qué viene todo eso? Para turbar su vida, para nublar su entendimiento, para que usted entre en estrés, en muchas cosas, y entonces en medio de eso el enemigo saque ventaja, nuestros enemigos saquen ventaja de nosotros. Dice, principios de dolores son estos. Solo el principio. Y en el verso 9 dice, pero mirad vosotros mismos porque os entregarán. Y aquí otra vez el Señor habla de mirar. Primero, mirar que no nos engañen. Y segundo, mirar por nosotros mismos. Y esto es importante. ¿Por qué? No dice mire a través de otros. No, hágalo usted mismo, cerciórese usted mismo. Vaya, y esto no estamos hablando en términos de fe. Aquí no se está hablando de fe para crear incredulidad, porque pudiéramos decir es que el Señor dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, no estamos hablando de fe. Estamos hablando de señales, de hechos que usted los va a poder ver por usted mismo. Dice, porque os entregarán a los concilios. Entonces, el primer paso de mirar es para que no nos engañen. Y el Señor muestra qué es lo que pasa y cómo nos engañan. Y ahora dice, miren por ustedes mismos porque los van a entregar a concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes los van a llevar por causa mía. Pero mire, esa causa del Señor que nos pueden llevar a esos lugares donde nos azotan, donde van a ver situaciones difíciles. ¿Sí? De pronto usted dirá, uy, no, pero me van a azotar en esta época. De pronto no lo azotan literalmente, pero sí lo azotan hablando de usted, diciendo, inculpándolo, llevándolo a cosas. ¿Qué es un azote? Ah, mire, el cristiano, ¿cómo es? Mira, claro, como es cristiano, aleluya. Son azotes. Se dice que no hay nada que duela más que las palabras que nos dicen. Eso es un dicho, ¿sí? Hay palabras que son tan duras, que son más duras que un azote. Y eso va a pasar, lo podrán llevar, lo van a entregar a lugares. Mire, concilios, habla de sinagogas. Entonces van a ponerlo delante de gobernadores y de reyes. ¿A causa de quién? De Dios. ¿Por qué nos azotan? ¿Por qué vienen ataques a nuestra vida? A causa del Señor que está en usted, del Señor que está en mí. Si no tuviéramos la luz de Cristo en nosotros, si tuviéramos las tinieblas, no pasaría nada. Pero se levantan situaciones, nos colocan en puntos de mira, azotan nuestra vida porque estamos llenos del Señor. Pero mire, lo bonito que pasa, a causa del Señor, pero vamos a ir a esos lugares para hacer testimonio a ellos. ¿Cuántas veces el azote que ha venido a tu vida ha sido la oportunidad para que tú seas testimonio a otros? De pronto te está azotando una crisis financiera, te está azotando un tema de salud, han muerto personas de tu casa, situaciones, pero mira, eso que es un azote, ¿sí? Eso que ha venido
a tu vida ha sido la oportunidad para que seas un instrumento de Dios para otros. Eso que ha venido a tu vida ha sido la oportunidad para que seas testimonio a ellos. Dice el verso 10, y es necesario que el Evangelio sea predicado ante todas las naciones. Los azotes son la oportunidad de predicar el Evangelio a todas las naciones. La predicación del Evangelio es que a través de nuestro testimonio, a través también de nuestras palabras, porque eso es necesario. El Señor a veces permite para nosotros crisis, aflicciones, situaciones, ¿para qué? Para que podamos predicar del Evangelio a ellos que tal vez nunca van a venir a la iglesia, a ellos que tal vez están reticentes, pero en ese momento van a abrir su corazón y no podrán decir que jamás escucharon el mensaje del Señor. Y entonces dice, pero cuando os trajeren para entregaros, mire esto tan precioso, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Esto es lindo de parte de Dios para nosotros. No se preocupe. Muchas veces usted y yo estamos preocupados. ¿Y yo qué le digo? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hablar? ¿Y qué voy a decir? ¿Y ahora? Y entonces después digo algo que está mal y es que yo no sé hablar, yo no sé hacer esto. No se preocupe. El Señor dice, no se preocupe. Si usted está con alguien, dígale, no se preocupe. Porque mire lo que dice el Señor, no se preocupe por lo que ha de decir, ni lo penséis. Imagínense cómo nos pone el Señor en estas, Dios bendito. Dice, no se preocupe por lo que ha de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Lo que Dios ponga en ese momento, háblelo sin miedo, sin temor, háblelo. Cuando usted esté en una situación de esas, cuando usted esté en un momento de esos, háblelo. Mire, me pasó hace unos días. Murió una tía mía. Falleció. Y pues uno siempre con la familia, uno tiene su tema. No es fácil. Sí, porque a veces se generan situaciones. Y Dios me dio el privilegio de estar ahí, mire, de llegar en el momento justo cuando se estaba definiendo cómo se iba a hacer la ceremonia. Ese día me pasaron muchas cosas. Fui el lugar donde estaba, se iba a hacer el funeral y todo eso era lejos de donde estamos. Ese día recordé que esta ciudad es grande, Bogotá, donde vivimos, que, que es lejos, que hay lugares lejanos. Entonces fui hasta el norte de la ciudad, donde estábamos en la clínica, después de que falleció mi tía. No, un trancón. Yo veía ese trancón como, ay, hay algo que no quiere dejar que yo llegue. Y estuve a punto de decir, ay, yo no voy, ya. Hagan y definan allá y no voy. Pero algo me decía, vaya, vaya. Listo, llegamos y llegué en el momento justo cuando estaban determinando varias cosas. Y entonces se habló quién es la persona que va a hacer tal cosa. Y entonces una tía mía que estaba al frente de las cosas dijo, él es el pastor. La señora pues no creía así mucho porque dijo alguien, no tengo mucha cara de pastor. Pero bueno, son situaciones que pasan. Pero vi esto cumplido en este tiempo. Llegué en el momento justo, pudimos organizar, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer de esta manera, vamos a hacer la ceremonia así. Y el ambiente tornó diferente y fue la oportunidad para hablarles. Y yo estaba preocupado de qué les hablo, qué les digo, qué predico, cómo lo hago, ¿sí? Pero el Señor puso algo en mi vida y yo lo que dije es esto mismo,
no me puse a pensar, ¿será que sí? No me puse a pensar. Mire, lo que a uno muchas veces le impide ser ese instrumento, de eso es que uno se pone a pensarla mucho, ¿sí? O sea, el Señor ya te dijo, te puso la idea. Hágale, no me ponga a pensarla, porque a veces uno me pone a pensarla, consultarla con muchas cosas, mi hermano, y se pierde la oportunidad. No se pierda de la oportunidad, no me ponga a pensarlo. Mire, yo sé que a usted le ha pasado lo mismo que a mí. A veces hay personas que están sufriendo o situaciones que se han generado y usted siente decirle, usted necesita de Dios. Y usted lo piensa, no lo piense, suéltelo. Mire, no te avergüences. El mundo no se avergüenza de hablar cosas. Mire, es increíble que el mundo y personas no conocen la verdad, pero ellos no se avergüenzan de hablar de sus mentiras. Mire, que día estaba en un círculo, entonces una persona dijo, no, lo que necesitamos aquí es tener un tiempo de relajación de estas cosas. O sea, lo dice con tal seguridad que todos como que le iban creyendo. Y yo dije, no. Necesitamos hacer solo, es esto, ¿sí? Y a veces nosotros tenemos miedo, temor, pero tenemos que vencer eso. Para eso es importante no pensar. El Señor te da una idea de algo, no la piense, háblela, ¿sí? Háblela. Hable, ¿por qué? Eso es lo que dice, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Dice, porque no sois vosotros, no eres tú el que está hablando, sino dice, es el Espíritu Santo de Dios el que está hablando a través tuyo. No eres tú, la idea no viene de tu parte. Viene de parte del Espíritu Santo. Yo lo he comprobado, yo lo he vivido. También con buenos resultados, pero también con resultados no tan buenos, porque me callé, porque no tuve la valentía, porque me puse a pensarlo, y si me dice, y si me pasa, y si no me vuelve a hablar. Y muchas veces hemos perdido preciosas oportunidades. ¿Por qué? Porque nos ponemos a pensarla mucho. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Y si pasa? ¿Y si no pasa? No. Mire lo que Dios nos dice. Lo que le fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino es el Espíritu Santo el que va a hablar a través de tu vida. No tengas miedo, no eres tú. Es el Espíritu Santo el que está contigo. Es que el Espíritu Santo no está lejos de ti. Cuando tú dijiste, ven Señor a mi vida, en ese momento se partió tu historia en dos y ahora tienes al Espíritu Santo contigo. Pero como lo he comentado, nos hemos dejado llenar de mentiras. ¿Sabes que usted no tiene al Espíritu Santo porque no hace esto? No. Esa mentira del infierno, no la aceptes en tu vida. Tienes al Espíritu Santo, está contigo, que estás deseando y anhelando el bautismo. Eso es diferente, pero lo tienes, ya tienes al Espíritu Santo, está contigo. Dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Pero quiero tomar un momento para volver al verso número 11. Cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, esto hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está ahí con usted en este momento, conmigo. Y Marcos nos hace una preciosa presentación del Espíritu Santo. Mira, todavía los discípulos no han sido bautizados en el Espíritu Santo, pero aquí ya se habla del Espíritu Santo, de cómo Él nos va a usar, que hasta usted y yo nos vamos a asombrar. Nos vamos a asombrar. ¿Qué necesita el Señor? Personas dispuestas, que no se preocupe, sino que fluya
En eso usted ya tiene, usted ha orado, tiene la gracia del Señor. Tenga confianza, confíe. 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 Y persevere hasta el final. No se rinda. Perseverar es un llamado precioso. Perseverar nos invita a un compromiso que tenemos que hacer. Mira, la espera por la venida del Señor no es algo pasivo ahí. Estoy esperando que venga, no es algo activo. Hay una marca que el Espíritu Santo ha puesto en ti. Persevera, no te rindas. Hay una meta, hay un cielo que ganar, un infierno que evitar, hay una gloria que dar al Padre a través de nosotros, que otros glorifiquen el nombre del Señor. Hay un llamado a estar vigilantes. Tus ojos tienen que abrirse para que no te engañen. Tus ojos tienen que abrirse a entender lo que está pasando. A veces nos quedamos en la frustración de, pero es que a mí todo me sale mal, nada me sale bien, todo, monto un negocio, se quiebra, hago esto y no funciona. Abre el ojo, pilas. Hay situaciones, ojo, hay algo que está pasando. Pero ¿sabes dónde estamos errando? Porque no estamos perseverando. Ahí. Perseverar es el griego hupomeno. Hupomeno es perseverar. Y hupomeno, quiero regalarte esto para que lo tengas presente. Está compuesto de dos palabras. Y hupo, que es una preposición que habla de estar bajo, y meno, que habla de permanecer, de quedarse, de aguantar. Mira, esto tan precioso. Permanecer bajo la cubierta de Dios. Estar firme bajo la cubierta de Dios. Perseverar y resistir con fortaleza porque el Espíritu Santo nos fortalece, nos llena. El gozo del Señor es mi fuerza. Hupomeno nos habla de aguantar hasta el final, de no rendirnos, de que si hoy no recibimos la respuesta, no echo todo al traste y vuelvo al mundo, no, sigo confiado, sigo esperando. De que si hoy no pasaron las cosas, bueno, mañana será. Pero no me rindo, no vuelvo atrás. El llamado del Señor es a perseverar. Y nos ha dado las herramientas para perseverar. Nos dice las cosas como van a ocurrir para que usted no sea presa del engaño, para que usted no sea presa de eso, sino para que usted vaya con la confianza. Si lo llevan frente a los gobernantes, no mire su condición, no se mire que yo soy menos, es que ¿quién soy yo? Pues sí, ninguno somos nada. Pero con el Espíritu Santo en nosotros la cosa es diferente. Con la gracia del Señor en nosotros la cosa es a otro precio, mi hermano. Ahí sí ya usted tiene algo precioso, ya usted puede hablar. Porque no es usted, sino va a ser el Espíritu Santo. Ah, qué precioso, ¿no me parece lindo? Quiero dejar hasta acá. Ahí después habla de otras cosas. Ojalá le invito a que lea. Y mientras lea, son 23 versículos. Diga al Espíritu Santo, habla mi vida. Y yo sé que va a ser un tiempo hoy tan precioso de usted recibir de parte del Señor. Pero mire lo lindo que aprendemos mientras vamos leyendo la palabra del Señor. Perseverar, estar bajo la cubierta, estar bajo, quedarse
bajo la cubierta del Señor. Nuestra salvación necesita que nosotros entendamos que hay que perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Hasta cuándo dice el texto? Verso 13. Dice, hasta el fin. El que persevere hasta el fin. O sea, hay que ir hasta terminar. ¿Sí? Todavía no ha terminado su carrera. Usted que me escucha, usted que me ve, no has terminado tu carrera. Persevera. Hoy es un nuevo día para perseverar. ¿Terminó tu carrera? ¿No ha terminado? Bueno, hágale, siga. Hoy un día más. Si hoy no terminó tu carrera, si hoy el Señor te dio una nueva oportunidad, persevera hasta el fin. Eso no quiere decir, y quiero hacer este pequeño comentario, que nuestras obras son las que nos salvan, que somos nosotros por nuestras acciones. No, nos salva la fe en el Señor, la fe. Pero nuestra perseverancia habla de que estamos en ese camino. Tu perseverancia en la vida, tu hacer en las cosas, habla de que estás creyendo. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Padre, gracias Señor porque hoy estás trayendo libertad a nosotros. Libertad de cadenas que nos han oprimido por mucho tiempo y no nos han permitido entender que los hechos y la escatología, la profecía no es de miedo, sino debe reconfortarnos a nosotros porque nos estás diciendo lo que va a pasar antes de que suceda. Nos adviertes, nos quitas el engaño. Señor, perdónanos porque a veces nos hemos dejado engañar, nos hemos dejado llenar de miedos, de angustia, de temores, y eso ha impedido que cuando estamos frente a los gobernadores y tú nos has enviado frente a los principales para hacer testimonio a ellos, muchas veces no lo hemos sido, porque ha sido más grande nuestros miedos, angustias y temores, nuestra confrontación con pensar que ¿quién soy yo para decirle algo a ellos? Y hemos olvidado que no somos nosotros, que no nos tenemos que preocupar porque no somos nosotros los que vamos a hablar, sino eres tú a través de tu precioso Espíritu Santo, que nos va a usar como un instrumento. Señor, gracias, porque hoy fortaleces nuestra vida y nos invitas a permanecer, a perseverar hasta el fin. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tenemos por cultura el no perseverar. Hacemos algo una vez, 2 veces, la tercera ya no, a la cuarta no volvemos y a la quinta desaparecemos. Señor, ayúdanos a ser perseverantes y fervientes en espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por usted que ha estado conectado, que persevere hasta el final. El Señor te da las herramientas, me da las herramientas para perseverar. Espíritu Santo, ay, mire, prepárese, que va a ser tiempos preciosos los que van a venir, porque usted va a ser un instrumento en las manos de Dios. Va a ser lindo. Prepárese, no le tenga miedo, no piense tanto. No piense tanto, sea ese instrumento precioso. Cuando hablo de no piense tanto es no dude. Dudamos a veces mucho y perdemos la oportunidad de ser un instrumento precioso en las manos de Dios. Que Dios bendiga su vida, su corazón, que el Señor le reconforte,
Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 13, versículos 1 al 23. De eso va nuestro reto esta noche. Le esperamos para que pueda ser parte de ese reto bíblico, preguntas y demás. Y abrace el propósito de Dios. Hoy es un día clave para preparar el camino. Bueno, cada día, mire, vamos. No con eso decimos que lo que hemos recibido no ha sido bueno, no. Sino el Señor nos va dando más. Y más y más y más. Dios le bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Siga conectado con el reto. Vamos en nuestra recta final, pero llenos de la gracia del Señor y creyendo que Dios es el que bendice nuestras vidas y nuestros corazones. Bendiciones para todos.